Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Nos encontramos todavía en el capítulo número 1 y en esta ocasión vamos a completar la parte que queda pendiente todavía de este primer capítulo. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 29 en adelante, que nos dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Seguimos adelante con el relato del libro de Génesis sobre la creación y cómo una vez la creación estuvo finalizada, Dios quiso tener con él, llamémosle así, un ayudador, y es como él crea al hombre y a la mujer para que fuesen ellos los encargados de sojuzgar la tierra, los animales y todo lo que conformaba la creación. La semana anterior le expliqué que esa palabra sojuzgar significa controlar o administrar de una manera sabia. Pero hoy estaba examinando un poco más despacio eso de las palabras griegas, y efectivamente la idea principal es esa, la de tener bajo control. Lo único que en el griego hay un elemento de autoridad que se introduce, porque dice que ellos debían tener la naturaleza bajo control, pero utilizando la fuerza. Esa sería la idea. Es decir, que es un controlar, pero actuando con autoridad. Eso vendría todavía, hermanos, a enriquecer más las ideas que expresé la semana anterior y por las cuales veíamos cómo el hombre llegó a ser el responsable, porque se recordará que decíamos que este fue el primer mandamiento que Dios entregó al hombre y que por hoy solamente lo hemos mencionado, pero que en la medida que avancemos, principalmente en el capítulo 2, vamos a ampliar un poco más acerca del significado de ese primer mandamiento que fue dado al ser humano. Ahora, lo importante es que el hombre era el que tenía el señorío sobre la creación. Él era quien la sojuzgaba, quien la sometía, como dice en la mayor parte de traducciones de la Biblia al inglés. Pero la idea que se maneja siempre es esa: tener bajo control, tener bajo administración, pero con sabiduría, lo que el Señor había preparado. Obviamente que cuando uno lee eso, hay una idea que sobresale en medio de todo eso, y es que el hombre fue quien recibió autoridad sobre todas las cosas creadas.
sobre la naturaleza, la vegetación, sobre los mares, sobre las bestias del campo, sobre los insectos, sobre todo lo que formaba la creación de Dios. El hombre era quien tenía señorío. Y eso es algo que no solamente se menciona acá en el libro de Génesis, sino que hay otros pasajes, pero por tomar uno representativo, podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Salmos, el Salmo número 8, que incluso algunos le llaman el Salmo de la creación, aunque realmente no habla tanto de la creación, sino de este señorío que estamos hablando, que le fue dado al hombre sobre las cosas creadas. Si usted ya lo encontró, pues lea conmigo, y si no lo ha encontrado, escuche. El Salmo 8, comencemos en el versículo 3, donde dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y oiga, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O sea, lo hizo señor de las obras que Dios había creado. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Es decir, el hombre era soberano de lo creado. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo eso estaba bajo el señorío del hombre. Y por eso finaliza con la alabanza del versículo 9: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Como ve, ese salmo, por decirlo así, amplía aún más lo que ya leímos en Génesis capítulo 1, referente a que el hombre fue nombrado Señor de todo lo creado. Ahora, con respecto a esto, porque ya la semana anterior hablamos de las responsabilidades que recaen sobre el hombre por el hecho de ser él el mayordomo, digamos, de Dios sobre la tierra, que es lo más importante. Pero hay un detalle que quería mencionar, y es que a lo mejor usted ha escuchado que los hombres, que se le llama de ciencia, ellos hablan que hubo una época cuando dicen los dinosaurios eran los reyes del planeta. Ellos eran los señores del planeta en la época cuando los dinosaurios vivieron, ya que ellos sitúan la existencia de los dinosaurios varios millones de años antes de la aparición del hombre. Ahora, ese es un tema que ya hablamos y que ya explicamos, que tanto el hombre como los dinosaurios fueron creados en el mismo día, que es el día sexto. Y siendo que en el mismo día sexto Dios hizo al hombre Señor, como lo dice el Salmo 8, sobre los animales, sobre las aves, sobre los peces, sobre todo lo que anda por los senderos del mar. Y también habían dinosaurios marinos, dicho sea de paso. Entonces, si el hombre era el Señor de la naturaleza, entonces eso significa que nunca hubo una época cuando fuesen los dinosaurios los que
señorearon sobre la tierra. Tal situación nunca se dio. Siempre fue el hombre quien tuvo el señorío. Entonces, aquí uno llega, hermanos, a un punto donde uno tiene que decidir qué es lo que creerá. ¿Creerá a las teorías que los científicos proponen? Porque ellos nunca hablan de certezas, sino que de teorías. Y ellos dicen, se cree que hace tantos millones de años la vida pudo haberse originado de esta y de esta manera. Luego probablemente ocurrió tal y cual otra situación, pero ellos están hablando de probabilidades, de cosas que pudieron ser. Y dentro de esas cosas que pudieron ser, ellos dicen, bueno, los dinosaurios vivieron antes que el hombre, millones de años antes, y los dinosaurios fueron los señores del planeta, los que reinaban por ser los depredadores que en esa época existían sobre el planeta. Usted puede creer eso. Y la otra opción sería creer lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es que el Señor colocó al hombre sobre las obras de sus manos. Y dentro de esas obras de las manos de Dios, obviamente iban también los dinosaurios como los demás reptiles, como iban los tigres, las panteras y otros animales que son tan depredadores como pudieron serlo en su momento los dinosaurios. Entonces, por eso le digo, usted tiene que escoger. Si usted dice, a mí me parece que los científicos tienen bases suficientes para sostener lo que sostienen, además yo no creo que el hombre hubiese podido resistir o sobrevivir, más bien habiendo en el planeta reptiles enormes y carnívoros como el tiranosaurio Rex, por ejemplo, o como los velociraptors, como se les llamaba, que eran pequeños dinosaurios que corrían a grandes velocidades y eran carnívoros también. Entonces, está bien si usted no cree que el hombre pudo vivir al lado de estos dinosaurios, pues usted está en su derecho de creer lo que quiera creer, pero eso sí, usted no puede llamarse ya más cristiano, porque está negando la revelación de Dios dada no solo en Génesis, sino como lo acabamos de ver en los Salmos. Y yo dije que eso era solo un ejemplo de muchos pasajes que podrían ser tomados. Ahora, si nos decimos cristianos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que ella es inerrable, es decir, que no contiene error, usted tiene que desechar las teorías de los hombres para recibir la palabra de Dios, la cual nosotros sabemos es verdadera. El hombre fue más bien el Señor de la tierra. Recuerde, en esta época todavía el pecado no había sido introducido, y por la misma razón las condiciones que se vivían eran muy diferentes, como lo veremos en buena parte en el siguiente capítulo, que es el capítulo 2. Pero el hecho es que el hombre vivió al lado de estos grandes reptiles, y aun cuando hoy en día el hombre piensa eso, que el hombre no pudo haber resistido a vivir en un mismo planeta, existiendo animales depredadores como eran los dinosaurios. Pero si nosotros no conociéramos, por ejemplo, o hubiera correspondido más bien a una época en el pasado
que allá en una isla de la parte más oriental de Indonesia, que se llama Komodo, que ahí existe un dinosaurio sobreviviente aún que se le llama precisamente el dragón de Komodo, y que algunos de ellos es como una lagartija gigante que puede llegar a tener hasta 4 metros de largo. Y son carnívoros. Y no solo carnívoros, sino que además de eso, su mordida resulta ser letal para el ser humano. No porque el dragón en sí sea venenoso o venenosa su mordida, sino porque su boca la tiene tan llena de bacterias y de virus a causa de que es carnívoro y también devora carroña. Una mordida de esas es fatal para el ser humano. Por otro lado, tienen una gran habilidad, como las lagartijas, usted sabe, tienen una agilidad tremenda, y esas son unas lagartijas solo que gigantes, ¿no? Y por otro lado, la fuerza de su cola es también comparable al golpe que el cocodrilo puede dar con su cola, que en algún caso puede matar a una vaca, a un ser humano, con un golpe que le dé con su cola. Ese es el dragón de Komodo. Ahora, si usted dice, bueno, hay una isla que se llama Komodo y que está infectada de este tipo de dragones, y que son así, que son carnívoros, son ágiles, muerden, atacan, uno diría, bueno, en esa isla la vida humana no sería posible, porque estos dragones terminarían por destruir el tipo de vida humana, porque el hombre sería incapaz de enfrentar a semejantes dragones, ¿no? Digo dragón porque es el nombre que reciben, no dragón en el sentido mitológico que a veces se interpreta, ¿no? Pero el hecho real es que ahí en la isla de Komodo conviven el dragón de Komodo y los seres humanos. Y estos seres humanos que viven ahí viven en condiciones muy precarias. Prácticamente están viviendo como tribus de la selva. Y lo único que ellos hacen es que construyen sus casas sobre pivotes de madera que a veces pueden tener 1 metro o 1,5 metros de altura, y sobre esa altura ellos construyen sus casas, porque de esa manera evitan que los dragones vayan a entrar en sus viviendas, y así es como ellos pueden vivir tranquilos dentro de su casa. Y cuando ellos salen para caminar por la selva, ellos ya saben cuáles son los lugares donde pueden encontrar al dragón, cómo evitarlo. Saben respetar el territorio de ellos, de tal manera que conviven, aunque son animales muy peligrosos. Algunos zoólogos que se han ido allá a estudiar al dragón de Komodo, como ellos tienen que acercarse para estudiarlo, ellos utilizan una especie de una malla hecha de acero que les cubre los brazos, las piernas, el pecho, el abdomen, porque están expuestos a una mordida de estos animales o a un ataque. Pero al utilizar este tipo de protección, ellos logran sobrevivir a un ataque que pudieran tener de uno de estos dragones. Eso yo solo se lo pongo como un ejemplo de cómo un animal que es carnívoro, que es grande, que es fuerte, que ataca y que puede, por ejemplo, yo no sé si hay cabras en esa isla, pero si las hubiera, pudiera matar a una cabra de un colazo y luego se la comen. Y lo mismo pudieran hacer con un ser humano. Pero eso no ha significado la extinción de la vida humana en esa isla, sino que ambos conviven, porque el hombre tiene una ventaja muy grande, y es que Dios le ha dado la capacidad del razonamiento, y eso no lo tuvo, no lo tiene el dragón de Komodo, tampoco lo tuvo el tiranosaurio Rex,
mucho menos lo tuvieron los velociraptors, que eran dinosaurios todavía mucho más pequeños y por lo tanto su capacidad cerebral era mucho más pequeña. Igual hoy hay depredadores muy veloces, muy fieros, como el tigre, como el puma, como la chita, por ejemplo, que se considera es el mamífero más veloz que hay en el planeta. Que si un hombre sale corriendo, hermano, la chita lo alcanzaría en 3 zancadas. Porque pueden correr a velocidades de 90, de 100 kilómetros por hora. ¿Y qué hombre corre eso? Los hombres que corren más rápido van como a 30, 40 kilómetros por hora. Están perdidos delante de una chita, pero ¿la chita ha logrado extinguir al ser humano? No, porque siguen siendo animales. Pero el hombre, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene la capacidad de razonar, y ese raciocinio es el que le ha permitido sobrevivir hasta el día de hoy, a pesar de todos los peligros que le amenazaron en algún tiempo, y también porque el propósito de Dios no era con los animales, sino que lo es con los seres humanos. Así que si usted decide creer al evangelio, olvídese entonces que hubo una época de los dinosaurios. Fíjese que solo ese nombre, tiranosaurio rex, lo que significa es el tiranosaurio rey. Eso es lo que significa. Porque era el carnívoro más grande, el más, no el más veloz, pero era el más agresivo, por decirlo así. Por eso le han puesto el tiranosaurio rey. Pero él nunca fue rey. El verdadero rey de la creación tampoco es el león. Es el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Pero bien, aquí nos estamos adelantando un poco, porque estamos hablando ya de las condiciones del mundo cuando el pecado había entrado. Pero en este momento, en el Edén, el pecado aún no había hecho su entrada a la nueva creación de Dios, y por lo tanto las condiciones eran muy diferentes. Solo quería yo resaltar ese aspecto del señorío del hombre. Pero ahora el versículo 29 dice: y dijo Dios siempre al hombre, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Fíjese que Dios sabía que el hombre, por poseer un cuerpo físico, necesitaba alimentarlo, necesitaba comida, y Dios le provee la comida. Y le dice al hombre que su comida será toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es decir que en el plan original de Dios, la dieta del ser humano era absolutamente vegetariana. Lo que el hombre comía era frutas, lo que comía era verduras, lo que comía era hojas, así como hoy que todavía comemos hojas, como el perejil, la mora, la lechuga, son hojas, ¿no? Y las comemos. Entonces, ¿por qué razón Dios le dio al hombre una dieta vegetariana donde él podía comer raíces como las que comemos nosotros, como la papa, la yuca, el camote? Todas esas son raíces, ¿no? Le dio a comer semillas, como el frijol, que son semillas, ¿no? Y tantas otras que ingerimos. Claro que la idea de Dios era que aquí el ser humano no tenía necesidad de cocinar. Y por eso es que hay una escritura que a esto le llama los alimentos cocinados por el sol. Porque
Si usted tiene un mango, no tiene necesidad de cocinarlo. O sea, se puede cocinar para hacer algún tipo de dulce, por ejemplo, ¿no? Pero usted se lo puede comer así nomás. No necesita ni calentarlo. Si usted se va a comer un tomate, no necesita cocinarlo. Así era la vida del hombre. Simplemente tomaba lo que él necesitaba para su alimentación. Ahora, ¿por qué era así? Porque este es el huerto del Edén. Y la idea de la muerte ahí no existe. Y se le da este tipo de alimentación al hombre porque era la manera de preservar la creación de Dios y respetar toda forma de vida que Dios había dado. Nadie iba a matar una codorniz para comérsela. Adán y Eva no iban a matar una gallina, por ejemplo. No iban a matar una res para tener carne que comer o un cordero, sino que todo era una dieta puramente vegetariana: frutas, vegetales, semillas, raíces. Eso es lo que el hombre comía, porque era la manera como la vida se preservaba. Si usted viene y toma una fruta de un árbol, cualquier fruta que sea, usted corta esa fruta, pero esa fruta no ha muerto, sino que le durará, dependiendo de cosas como el tipo de o el nivel de madurez que esa fruta había alcanzado, las condiciones de calor, de temperatura ambiente. Eso determina la vida que tendrá ese alimento. Pero como en el caso del hombre, él solamente tomaba lo que iba a comer en el momento. No se producía una muerte. Si comía semillas, estas semillas tampoco morían, porque la semilla tiene una potencialidad enorme. Hay un caso que en una tumba egipcia descubrieron granos de trigo que, de acuerdo a las condiciones en que alrededor de el tipo de estructura, las pinturas, el reinado al que correspondían esos faraones, se calculó que eran semillas que tenían 3000 años de antigüedad. Es decir, más o menos allá de la época de Moisés, cuando Israel vivía en Egipto. Pero el hecho es que cuando tomaron algunas de estas semillas y las sembraron, germinaron y produjeron plantas de trigo. Y entonces ahí es donde los hombres de ciencia pudieron conocer cómo era el trigo hace 3000 años, que no ha cambiado mucho, pero sí había algunas diferencias. Pero note cómo es entonces el poder o la capacidad que tiene una semilla de conservar la vida después de 3000 años. Claro, ese es un caso extremo, si usted quiere, o insólito, pero que es real, que se dio. Entonces, lo que había era un ciclo de vida, no como ahora, que debe producirse la muerte para que se conserve la vida. Acá no, era un ciclo de vida que de la vida pasaba a la vida, y de la vida a la vida, y de la vida a la vida. Y por la misma razón, no era necesario tener que tomar una actitud agresiva hacia ninguna forma de vida. No se mataban peces, no se mataban aves, no se mataban mamíferos, no se mataban reptiles. No había, hermano, ninguna agresión. Era un respeto absoluto hacia todas las formas de vida. Claro, cuando el pecado entra,
y lo primero que se mata no es un animal, sino que es un ser humano, que fue Abel, de ahí en adelante es cuando comienzan ya los sacrificios, que más que todo son sacrificios rituales que Dios mismo establece. Y ahí es donde ya, por haber entrado el pecado, entra la muerte, que es lo que dice la Escritura, que por el pecado de un solo hombre, la muerte pasó a todos los hombres. Y en Romanos capítulo 8 dice, perdón, capítulo 10, dice Pablo, que incluso la naturaleza fue sometida a vanidad, es decir, a muerte, por causa de la introducción del pecado. De tal manera que veremos, después del capítulo 9 de Génesis, que es donde se relata el diluvio, cómo al finalizar el diluvio, Dios autoriza al hombre para que de ahí en adelante él pueda comer carne. Pero en todos los siglos anteriores, el hombre había sido únicamente vegetariano. Entonces, el pecado, hermanos, es el que ha venido a echar a perder las cosas, y en la manera en que nosotros comemos es algo en lo que nuestra vitalidad se va perdiendo. Porque, por ejemplo, las grasas animales que vienen con todos los tipos de carne son los que provocan problemas de colesterol, de triglicéridos, que a su vez generan otros problemas como la arteriosclerosis, presión arterial alta o hipertensión. Bueno, y una serie de problemas. Los alimentos que ahora tomamos son alimentos que van llenos de sustancias químicas que se van acumulando en nuestros organismos, como por ejemplo los pesticidas, los herbicidas, algunos tipos de abonos. Y está demostrado que estas sustancias que son tóxicas se acumulan en nuestro cuerpo durante años. Y fíjese que hay pruebas clínicas en donde a personas que son ya adultas se le identifica en su organismo sustancias de medicamentos que ellos recibieron cuando eran niños. Y eso pudo haber sido 25 años atrás, 30 años atrás, pero el cuerpo continúa todavía sosteniendo ese tipo de sustancias que son tóxicas. De igual manera, hay sustancias como los preservantes, que son sustancias químicas que lo que hacen es que los alimentos no se descompongan tan pronto, sino que duren un poco más. O existe lo que se llama los alimentos refinados, por poner un caso, las azúcares, que usted puede leer cuando venden el azúcar en la bolsa, ahí dice azúcar refinada, dice. O otros ponen azúcar ultra fina. Entonces la gente dice, esta refinada es buena. Y es todo lo contrario. Un azúcar, mientras más refinada es, más dañina es para el organismo. Y mientras más natural es su estado, es menos dañina. Por ejemplo, el azúcar morena, como se le llama, que a muchas personas no les gusta, esa es la mejor azúcar que hay. No digo que sea 100% beneficiosa, lo que digo es que es menos dañina que la que nosotros llamamos refinada, que causa más daño. Pero bien, no nos debe extrañar que hoy, por ejemplo, acá en nuestro país, la esperanza de vida
es de 70 años. Ese es el promedio que una persona hoy en el país vive, 70 años. Pero no nos debe extrañar que en esta época podían vivir 800 años, 900 años, o el caso de Matusalén, que es el caso extremo, 969 años. Y si uno se pregunta por qué vivían tanto, hay varias razones, pero una razón era esto, el tipo de alimentación que ellos llevaban, que era a la vez el respeto a todas las formas de vida que Dios ha creado. Entonces es importante, hermanos, que la idea original de Dios nunca fue la destrucción de ninguna forma de vida. Él quería el respeto a todas las formas de vida que existen o las que nos quedan. Porque se recuerda, el miércoles anterior yo le leí un recorte de periódico donde una organización mundial, dependencia de las Naciones Unidas, lleva un monitoreo de cómo está el medio ambiente, y ahí se recuerda, yo le mencioné que hablaba que cada 13 minutos se extingue una especie animal del planeta, y que en los últimos años la biodiversidad ha descendido en un 40%, es decir, hemos perdido casi la mitad de las especies animales que originalmente este planeta tenía. Por eso es una responsabilidad cristiana la defensa de la vida. No es, hermano, correcto que uno busque la destrucción de la vida en cualquiera de sus formas, porque la idea original de Dios, ya le dije, era un ciclo de vida donde la vida continuaba y continuaba y continuaba, y por eso era eterna, porque nunca se introducía un elemento de muerte, sino que todo era vida tras vida, tras vida, tras vida, etcétera. Y así es como el ser humano vivía largo tiempo. Pero además el versículo 30 dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Es decir, que no solamente el hombre se alimentaba con una dieta vegetariana, sino que las bestias de la tierra, las aves de los cielos, también toda planta verde les había sido dada para alimentación. Es decir, que los animales eran herbívoros. El león comía hierba, los tiranosaurios rex comían hierba, los velociraptors comían hierba. Y había dinosaurios que aún después de la entrada del pecado continuaron siendo herbívoros. La verdad es que la mayor parte de dinosaurios eran herbívoros, la mayor parte. Pero aquí era una cuestión en que todos eran herbívoros. El puma comía hierba, el tigre comía hierba. Es decir, que nadie hacía daño a nadie, sino que era únicamente ese proceso de la vida. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que recordar que un principio de Dios es el respeto a toda forma de vida. A veces, hermano, hace unos días, no sé si usted vio en el periódico, que en algún lugar, no recuerdo dónde, encontraron un oso hormiguero y que le habían dado unos machetazos, le habían dado golpes de corvo y estaba herido. Entonces lo recogieron, lo llevaron a una clínica veterinaria y en el momento en que dieron la noticia estaba bajo tratamiento. Y aparte de eso, se trataba de un oso hormiguero hembra que
dio a luz estando ahí en la veterinaria. Entonces, la idea era que una vez la madre se recuperara, los van a soltar en uno de los pocos bosques que todavía quedan en nuestro país. Pero yo pensaba esto. Mire, el oso hormiguero lo único que hace es comer hormigas. No le causa ningún daño ni a la agricultura. No va a morder a un ser humano, porque no puede, si es lo que come es hormigas. Recuerda que tiene una lengua larga y eso la mete en el hormiguero, atrapa las hormigas y eso es lo que él come. Pero entonces, si no le hace daño a nadie, si no daña los cultivos, si nunca va a atacar a un ser humano, ¿por qué lo machetean? Como que si fuera obligación que al ver cualquier animal hay que matarlo. O como en el caso de las serpientes, que en nuestro país no hay serpiente a la que se le perdone la vida, hermano. Y eso que en nuestro país la inmensa cantidad de las pocas especies que quedan de serpiente no son venenosas. Pero la gente ve una serpiente y hay que seguirle, hay que cortarle la cabeza, dale. Como que si es obligación hacerlo. O que ve un tacuacín y dice, ay, en la noche lo voy a ir a traer. Pero como cristianos, mire, yo estoy de acuerdo que una familia campesina, por ejemplo, que tienen posibilidades económicas muy pocas, porque usted sabe que en nuestro país hay cientos de miles de familias que su ingreso es de menos de $1 al día como grupo familiar. ¿Cómo van a comer con eso? Ahora, en esa condición, si uno de los niños de esa familia va y ve una palomita y le tira con una hondilla, está bien. Pero está bien porque el valor del hombre está por arriba de la vida animal. Porque no fue hecho el hombre por causa de los animales, sino el animal por causa del hombre. Pero si se trata de diversión, de deporte o de maldad, usted como cristiano recuerde que el propósito de Dios siempre fue, porque le digo, nunca Dios cambió la orden, que se respetara las formas de vida que todavía quedan en el planeta, que ya no son muchas. En el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, porque hoy sí ya está todo hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Es interesante que en los 5 días anteriores de la creación dice que Dios vio que era bueno, y el segundo día vio que era bueno, y el tercer día vio que era bueno, y el cuarto día vio que era bueno, y el quinto día vio que era bueno. Pero solamente en el sexto día dice que vio que era en gran manera bueno. ¿Por qué ahora era en gran manera bueno y no antes? Porque ahora había sido creado el ser humano. Y recuerde que hemos venido explicando que lo que Dios hacía era bueno en el sentido que se preparaba el terreno o el escenario, digamos, donde el ser humano sería colocado. Ahora el ser humano ya ha sido colocado, funciona, el ciclo de la vida se puede perpetuar eternamente, porque ese era el designio de Dios en ese momento. Y por la misma razón, todo resulta ser en gran manera bueno. Ahora, este hecho, que al finalizar el día, Dios hace una revisión y lo examina y dice, bueno, como Él es Dios, siempre le sale bueno todo. Pero eso nos deja una enseñanza. Y es que al final de cada uno de nuestros días, nosotros también deberíamos, imitando a Dios, hacer un balance de lo que hicimos durante el día. Y saber si lo que hicimos fue bueno, si fue en gran manera bueno, si fue más o menos o fue malo.
Pero si Dios mismo evaluaba lo que Él había hecho, ¿cuánto más no debemos hacerlo nosotros cuando terminamos cada día de nuestra vida? Y dice la parte final del versículo 31, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ya hemos explicado en otras ocasiones que al decir fue la tarde y la mañana, ahí está hablando claramente que se trataba de días de 24 horas. Porque algunos han dicho, no, estos son días de Dios. Y como Pedro dice que un día ante el Señor es como 1000 años. Entonces dice, no, fueron 6000 años que duró la creación. Entonces no dijera fue la tarde y la mañana, ¿no? Que era la manera como los judíos, bueno, aquí no los judíos porque todavía no habían aparecido, pero Dios medía el día, comenzando a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día. Es decir, fue la tarde y la mañana, eso es un día. Y en este caso era ya el sexto día. ¿Qué significa eso? Que en 6 días Dios había completado su obra creadora. ¿Podría Dios haber completado su obra creadora en un proceso de 6000 años? Sí, sí podía. Y en lugar de haberlo hecho en 6 días, ¿podría haberlo hecho en 3 minutos? También podía, pero Él quiso hacerlo en 6 días. Y así fue hecho. De manera que el hombre y todo cuanto existe fue creado en 6 días. Ahora, hay personas que podrán decir, bueno, esto no es nada más que Moisés recogió una historia que había venido de boca en boca por varios siglos. Y eso es cierto, ¿no? Porque Moisés no estuvo para la creación. Pero el relato había venido hasta que él lo recoge y lo escribe. Entonces algunos dirán, era solo una historia, pero realmente Adán y Eva no existieron, era solo una manera de expresar las cosas. Bueno, cuando entremos al siguiente capítulo, vamos a hablar algo si realmente Adán y Eva existieron, si fueron personajes reales, históricos, o si fueron personajes inventados como Don Quijote, ¿no? Que nunca existió, es un hombre, un personaje inventado, ¿no? Entonces, ¿será que Adán también era un invento, Eva era un invento? Eso lo vamos a ver más despacio cuando entremos al siguiente capítulo, donde ya se nos habla más detalles acerca de Adán y Eva. Entonces ha llegado la conclusión del sexto día de la creación, que a su vez concluye la obra de creación de Dios. Solo falta el séptimo día, el cual es ya un día especial, como lo veremos cuando lleguemos ya al momento en que nos corresponde estudiar eso. Ahora, quizás diría yo, hay 2 enseñanzas que podemos mencionar del tema que hoy hemos desarrollado. Lo primero es una extensión, como un apéndice de lo que dijimos la semana anterior acerca del señorío del hombre sobre la creación, que a la vez le hace responsable ante Dios de el cuidado y la administración de esta tierra en la cual vivimos, y que después de esta no habrá otra. Es decir, no hay, nos acabamos esta tierra, nos vamos a otra, no hay otra. Y segundo, el principio del respeto que debemos tener a toda forma de vida. Ya no se diga la vida humana, principalmente en esta época, cuando la vida del ser humano es despreciada por medio de los asesinatos, por medio de la desatención a las necesidades básicas que todo ser humano necesita para vivir. Entonces, vivimos en una época de desprecio hacia la vida humana, pero el principio que estamos viendo ahí era el principio del respeto.
a toda forma de vida. Entonces, debemos respetar todas las formas de vida. Claro, hoy vivimos ya bajo una situación de pecado y por lo tanto hay cosas que no son aplicables. Ya no se le puede decir, hermana, no mate una gallina porque está destruyendo una vida. O sea, hoy eso ya no es aplicable, porque ya veremos en Génesis 9 que Dios da autorización para que se pueda comer carne. Pero sí hay, por eso le decía, si uno va a tomar una vida de un animal para llenar una necesidad alimenticia, por ejemplo, está bien, porque para eso es que Dios lo dejó. Pero ir a matar por deporte, por diversión, o simplemente por probar puntería, eso es algo que riñe con los principios cristianos. Y por eso es que Dios en su palabra condena cuando se trata con crueldad a los animales. Y por eso es que Dios hasta dio leyes como aquella: no pondrás bozal al buey que tría, porque eso era tratar cruelmente al animal. O situaciones como el de la burra de Balaán, que cuando él la estaba apaleando injustamente, Dios llegó al extremo de abrirle la boca a la mula y que le hablara y que le dijera: ¿por qué me golpeas? Era más burro Balaán que la misma burra, ¿no? Pero en toda la Biblia eso es lo que uno encuentra, hermano. El cuidado que Dios tiene, Jesús lo dijo: ni un pajarillo cae a tierra sin que no sea la voluntad del Padre. Jesús dijo: las aves de los cielos no siembran, no cosechan, no guardan en graneros, pero vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. El Padre las alimenta, pero no para que alguien venga a probar punterías con ellas. Ahora, si tú tienes hambre y es tu única manera de poder subsistir, dale, pero dale bien, ¿no? Y si es un conejo, atrápalo. Y si es un cuzuco, pues que te lo hagan horneado, ¿no? Pero si es porque necesitas alimentarte. Pero si es por matarlo y dejarlo tirado, eso no debe ir con lo que es la vivencia del evangelio. Entonces note que el ser cristiano no es solamente venir aquí a una iglesia, cantar, leer la Biblia, orar, lo cual no es malo, es parte de la vida cristiana, pero también es parte de la vida cristiana estos otros elementos que estamos viendo en la palabra de Dios. En la medida que lo llevamos a la práctica, llegamos a ser personas diferentes al mundo, y así, como dice Pedro, resplandecemos como luminares en medio del mundo. Quiera Dios que de verdad nosotros seamos diferentes, hermanos, y no que seamos únicamente igual que el mundo, lo único que con una Biblia bajo el brazo. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.